Buenos días, chicos. Vamos a iniciar con el siguiente tema. En este caso, vamos a hablar de la segunda ley de Newton. Para que podamos entender la segunda ley de Newton, tendremos que hablar de la primera ley de Newton, la cual establece que todo cuerpo se va a quedar en reposo o en un movimiento rectilíneo uniforme sin ninguna fuerza neta actúa sobre él. Entonces, en ese caso, continuaría moviéndose con una rapidez o velocidad constante en línea recta. Pero, ¿qué sucedería si de pronto una fuerza sí se ejerciera sobre ese cuerpo u objeto? Lo que sucedería es que aumentaría su velocidad y cambiaría de una velocidad igual a cero en reposo a una velocidad diferente de cero. Esto sabemos que es una aceleración porque es un cambio de velocidad. Ahora, si se está moviendo a una velocidad constante, entonces al aplicarle una fuerza va a aumentar su velocidad. Esto también significa una aceleración. Pero esta fuerza no solamente se puede aplicar en la misma dirección del movimiento, también se puede aplicar en una dirección contraria. Entonces, lo que va a suceder es que en lugar de aumentar su dirección, va a hacer que ésta disminuya, provocando también una aceleración, aunque esta será negativa. Ahora, no solamente se puede aplicar la fuerza de manera colineal al movimiento, también se le puede aplicar la fuerza de forma lateral y entonces lo que va a provocar es que cambie su dirección. En el momento en que cambiamos la dirección de la velocidad, entonces va a provocar que haya probablemente un cambio también de magnitud. Entonces eso también significa una aceleración. Entonces con ello podemos concluir que una fuerza neta produce una aceleración y entonces podemos ya hablar de la segunda ley de Newton, que significa que en el momento en que nosotros le aplicamos o se le ejerce una fuerza neta a un objeto, ya sea que esté en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, habrá una aceleración. Nosotros podemos calcular esa aceleración con esta expresión que aparece aquí como el cociente de la suma de todas las fuerzas entre la masa. ¿Por qué? Porque de forma cotidiana podemos entender que si nosotros le aplicamos una fuerza a un objeto, vamos a provocar que éste cambie su velocidad, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, pero la magnitud de esa fuerza va a provocar un mayor o menor cambio en la velocidad. Si la fuerza que le aplicamos es mucho, por ejemplo, el triple, la velocidad también va a cambiar en esa proporción. Entonces, por eso, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Es decir, que entre más fuerza apliquemos, mayor será la. En cambio, es inversamente proporcional a la masa. ¿Por qué? Porque tenemos un objeto cuya masa es muy grande y un objeto cuya masa es muy pequeña. Si ambos les aplicáramos la misma fuerza, no tendrían el mismo cambio de velocidad. Es decir, la aceleración no cambiaría en la misma proporción. Entonces, sí tiene mucho que ver la magnitud de la fuerza y la magnitud de
masa que tenga este objeto, porque la aceleración de este directamente proporcional a la fuerza, inversamente proporcional a la masa. Mayor masa, menor aceleración. Menor masa, una mayor aceleración. Entonces, por eso podemos expresar con esta fórmula el valor de la aceleración. La sumatoria, con este símbolo sigma, de todas las fuerzas, la línea que aparece en la letra F y en la letra A significa que son magnitudes vectoriales entre el valor de la masa. Y dicho de otra forma, la suma de todas las fuerzas será igual al producto de la masa por la aceleración. Esta fórmula es un poco más convencional, es la que conocíamos anteriormente, solamente que estamos aquí indicando que es la suma de todas las fuerzas. ¿Por qué? Porque supongamos que queremos, por ejemplo, empujar un automóvil, le aplicamos una fuerza y entonces esto será igual al producto de su masa por la aceleración que éste tenga. Pero no es solamente considerar la fuerza que estamos aplicando. Si el piso es muy rugoso, habrá una fuerza de fricción que es contraria al movimiento. Entonces la fuerza que tenemos que considerar en esta expresión pues será la suma de la fuerza que estás aplicando y la fuerza de fricción, que como tiene una dirección contraria, pues será de signo negativo. Por lo tanto, la fuerza será la que aplicas menos la de fricción, teniendo una fuerza neta, que ya es de todas las fuerzas que estén actuando sobre el objeto. Entonces, en este sentido, podemos descomponer la fuerza, dado que es un vector, lo podemos descomponer en sus componentes X y Y. Es decir, la componente en X de la fuerza es igual a la masa por la componente en X de la aceleración. La aceleración también es vectorial, también tendrá componente en X y en Y. Por lo tanto, la componente en Y de la fuerza será el producto de la masa por la componente en Y de la aceleración. Aquí tenemos un ejemplo donde se nos pide calcular la fuerza neta necesaria para que logremos una aceleración de un automóvil primero que tiene una masa de 1000 kilogramos a la mitad del valor de G. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Primero, hay que considerar que G tiene un valor de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Si nos dice que debe tener una aceleración de la mitad, pues aproximadamente, si redondeamos, es de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, vamos a calcular la suma de todas las fuerzas como el producto de la masa por la aceleración, que en este caso serían 1000 kilogramos por 5 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto nos da una fuerza neta de 5000. Quiere decir que cuales sean las fuerzas que se están aplicando sobre, en este caso sobre el automóvil, el resultado neto de todas esas fuerzas son 5000 newtons. Aquí quiero hacer una observación y es que tenemos que trabajar siempre las unidades en el sistema internacional. Es decir, la masa se tiene que medir en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. De esta forma, este producto siempre nos va a dar newtons. ¿Vale? Para el caso del inciso B, nos pide calcular la fuerza necesaria para acelerar, pero en este caso una manzana de 200 gramos, y dice aquí la misma rapidez.
Entonces, en este caso, en el de la manzana, lo único que tenemos que hacer es cambiar el valor de la masa, que la fuerza sería igual. En este caso, los 200 gramos tendríamos que convertirlos en kilogramos. Esto sería 0.2 kilogramos, ¿sí? Por la misma aceleración, dado que tiene que alcanzar la misma rapidez. En este caso, tendríamos que multiplicar por la misma aceleración, porque también pasaría del reposo a esa rapidez, y entonces la aceleración sería, entonces, 5 metros sobre segundo al cuadrado. Si nosotros hacemos producto, podemos observar que nos da un newton. ¿Qué significa eso? En este caso, como vamos a provocar una misma aceleración para dos objetos muy diferentes, para el caso del automóvil requerimos una fuerza de 5000 newtons, y para el caso de la manzana requerimos un newton. ¿Por qué? Porque tienen masas muy diferentes. La masa de la manzana es muy pequeña y por lo tanto necesitas una fuerza muy pequeña para que logre la misma aceleración que la del automóvil, en donde necesita una fuerza muy grande. Entonces, en este ejemplo terminaríamos esta primera parte, y la segunda